Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en El Círculo. Hoy vamos a platicar del papel de las redes sociales, del marketing digital, de cómo hoy todas las empresas, y no solo las empresas, por cierto, hemos tenido que aprender a comunicarnos en esos terrenos con nuevas herramientas. Y sobre eso tenemos un gran panel que me permito presentarle. Déjenme saludar en primer lugar a Rosalít Miranda Torres, especialista en comunicación digital. ¿Qué tal, Rosalít? Buenas. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar contigo. Igualmente, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también a Mónica Mistreta, empresaria de medios especializados en tecnologías de la información. ¿Qué tal, Mónica? Todo bien, muchas gracias, Mario. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias por acompañarnos. También saludo a Mariana Salas Ruiz, especialista en contenidos de marketing. ¿Qué tal, Mariana? Hola, mucho gusto. Qué tanto gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias, igualmente. Y saludo a Jorge López Archundia, especialista también en marketing. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación, Mario. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, pues empezamos, si les parece. Y a ver, Mónica, yo quisiera empezar contigo, preguntándote en dónde estábamos parados en México en estos temas antes de la pandemia. Sabemos que el tema de la comunicación digital, el tema de tecnologías de la información, pues ahí estaba, no es que sea nuevo, pero bien han dicho que lo que no logró el área de sistemas lo logró la pandemia en unas semanas y nos terminó empujando a entender nuevos términos y nuevas realidades. Pero ¿dónde estábamos parados antes de esto, Mónica? Bueno, hablando de concretamente de las pymes, yo creo que estaban todavía en un uso muy elemental de las herramientas disponibles o de las herramientas a su alcance. Y esto definitivamente, como bien señalas, del COVID ha sido el mejor asesor que han tenido todo tipo de empresas, ¿no? El mejor consultor, porque lo que no se hizo en 4 años se ha hecho en 4 meses, definitivamente. Y las empresas que han podido seguir operando sin dificultades son aquellas que ya tenían una inversión en tecnología, que ya estaban haciendo o habían avanzado en aplicaciones de nube, en sistemas estandarizados, en algún tipo de software as a service, on demand, en aplicaciones móviles. Y no se necesita ser una gran empresa para tener esto. Es el caso de la mía, de hecho. Soy una empresa pequeña y nos dimos cuenta que lo que habíamos venido haciendo en los últimos 3 años, en un día nos dimos cuenta que nos servía para irnos a trabajar todos a nuestra casa. Ni yo me había dado cuenta, o sea, ni yo lo sabía. En ese momento dijimos, el 17 de marzo, regresando del famoso puente, ¿nos podemos ir todos a trabajar? Sí, de veras tenemos todo en su lugar, todos pueden acceder a toda la información. Para darnos una idea, Mónica, ¿cuánto tiempo antes pudieron haber hecho eso? O sea, era mi sueño ya no pagar oficinas. Y no me había atrevido. O sea, por un lado está la cuestión de la cultura organizacional y que si vale la pena o no vale la pena tener una oficina para que la gente se sienta que pertenece a una cultura organizacional. Pero más allá de la cultura, que en un momento dado, cuando haces cuentas de cuánto pagas de renta, como que sí te la podrías ahorrar hasta cierto punto, dijimos, oye, sí se puede. O sea, yo no había hecho el análisis. Y gracias pues sí, a la pandemia dijimos, si ya todo el mundo tiene un soft phone, si tenemos aplicaciones en la nube para todo lo que es de oficina, si tenemos un CRM que también reside en la nube, donde está nuestra base de datos de clientes también en la nube, si tenemos todos una computadora portátil y cada quien en su casa una conexión a internet más o menos decente, ¿qué estamos haciendo aquí? Estaban las condiciones dadas. Ahora, y ya volveremos sobre eso. Rosalít, ¿tu opinión de dónde estábamos parados? Porque en efecto hemos entendido que hoy, por ejemplo, en el tema de la publicidad, del marketing, pues las audiencias migraron de un tiempo de los medios tradicionales a también, porque no abandonaron los medios, pero ampliaron, digamos, otras plataformas, las redes sociales, los contenidos web. Pero ¿dónde dirías que estábamos? Un poco la misma pregunta que contestaba ahorita Mónica, que decía, pues no habíamos dado el brinco, sobre todo las chiquitas, aunque algunas ya estábamos, aunque a lo mejor no sabíamos que ya estábamos ahí. ¿Tú qué dirías?
Yo creo que aceleró muchísimo el tema de la pandemia, obviamente, pero ¿qué pasaba antes? Si la gente tenía el conocimiento y solamente algunos creían que se podía hacer en digital y decíamos, bueno, puedo hacerlo siempre y cuando yo me prepare, pero como que no había un sentido de urgencia por hacerlo, entonces todo el mundo lo iba haciendo como de manera paulatina. La verdad es que yo trabajo así desde hace 7 años y mis equipos siempre están en otras partes de la República y así es como nos conectamos, porque yo dije, se puede hacer, ¿no? Bueno, más que nada porque yo sí estaba muy enfocada al tema del marketing digital y lo podía hacer con community managers, etcétera, ¿no? Pero en este sentido, pues las personas no estaban tan acostumbradas a poder hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Es que al ver la necesidad que hay de que ya ahora sí que ya no hay ni para comer, algunas de las empresas y que tienen toda una responsabilidad, entonces es donde tienen que meter acelerador y entonces saber de dónde nos podemos tomar, dónde podemos obtener ese conocimiento y entonces las empresas ya empiezan obviamente a hacer toda esta migración, ¿no? Pero sí es cierto que las empresas ya estaban, algunas sí listas, no todas, y lo que sucede es que yo veo aquí una gran oportunidad. De pronto, mucha gente la nombra la crisis. Yo creo que no es una crisis, yo creo que es una oportunidad que de pronto, sí, las pymes nos paramos en el tema de, no, pues yo soy la víctima, yo estoy en una crisis y entonces si todos nos paramos en una crisis, pues obviamente es una crisis, ¿no? Entonces creo que había como esta parte donde todo mundo sabía que lo que venía era el tema digital, que posteriormente o en algunos años iba a pasar, que todo mundo se iba a ver en esta parte digitalizado, pero realmente todo mundo lo posponía, porque como al momento en que tú no conoces algo y es algo, dices, no conozco ese tema, no me siento cómodo, entonces mejor no lo hago, lo voy aplazando. Pero una vez que hay acontecimientos como estos, sin duda tenemos que cambiar, porque tenemos que cambiar. Así es, y uno de los cambios, Jorge, si te parece, vamos contigo, pues es el de la comunicación, la relación con los clientes. Mira, seguramente a todos nos ha tocado que de pronto te hablan y te dicen, oye, de la agencia de coches tal, ¿se le ofrece algo? Sí. En mi vida me habían hablado, ¿no? Pero ahora, pues claro, en esto que decía Rosalí, pues no hay clientes, o te hablan para decirte, oigan, estamos abiertos, ¿eh? O sea, por si estaba con el pendiente de que quería venir a comprar, que sepa que estamos abiertos. Y es un recordatorio de que muy pocas empresas, por ejemplo, Jorge, no sé si coincidas, le invirtieron a construir una relación con los clientes, de saber quién era el cliente, dónde lo podían contactar, qué necesitaba, cómo le podían avisar cuando tenían algo para él. Es decir, el tema de marketing en términos de comunicación, de construir productos en función del cliente y no de lo que a mí me nace, que yo quiero vender, también está viviendo una transformación muy importante. Sin duda, Mario. Yo creo que la digitalización tiene muchos aspectos, ¿no? Desde, lo comentaba por ahí Mónica, desde el trabajo en la nube, el hardware, el software, ¿no? Hablar de digitalización es un poco muy complejo. Yo creo que si nos centramos en el proceso de generación de demanda, que al final la digitalización tiene un componente muy importante de generación de demanda y ahí es donde entra las redes sociales, plataformas de e-commerce, formas de comunicación entre la marca y sus consumidores. Y yo creo que a mí me gusta verlo y siempre trato de platicarle a mis clientes de esta forma, que desde hace varios años, digamos, yo logro identificar 3 grandes fases de digitalización, tanto de las marcas como del consumidor. Y otra vez, no estamos todos en el mismo nivel, ni todas las marcas estaban paradas en el mismo lugar, ni todos los consumidores estaban listos para comprar online o para empezar a tomar decisiones a través de las plataformas digitales. Entonces, creo que lo que ha hecho esto es que de estas fases, digamos, la primera fase offline, donde todos consumíamos cosas yendo al punto de venta, el autoservicio, ¿no? Todo en un uno a uno fuera de internet. De acuerdo. Una segunda fase donde entramos a un tema mucho más conversacional, donde las marcas abrían sus canales y entonces ya no era solamente pongo el anuncio, sino recibo retroalimentación de mi cliente. Y ya llevamos también varios años de haber entrado a una tercera fase que yo le llamo una fase transaccional, donde el consumidor ya no está esperando solamente que le conteste la marca a través de su Facebook, a través de su Instagram, sino que quiere pedirlo por internet desde su teléfono, sí, pagarlo en línea y recibirlo en su casa, y recibirlo en 45 minutos o menos. Entonces, creo que en ese contexto, las marcas, las diferentes empresas, pequeñas y grandes, estaban paradas en un punto y la realidad es que
también ha sido muy distinto en cómo han reaccionado tanto chicas como grandes en este proceso de digitalización en cada una de las 3 fases. De acuerdo. Ahorita volveremos sobre eso y sobre cómo pasar de una etapa a otra, sobre todo en tiempos cuando el mercado te lo está demandando a la velocidad que te lo está demandando ahora, y cuando además o te adaptas o quedas fuera del mercado, porque simplemente hoy la realidad ya es muy distinta y ese consumidor también dio el brinco. Yo siempre pongo el ejemplo de una entrevista que a lo mejor hasta Mónica la escuchó con el director de PayPal, y él decía que se adelantó 5 años el mercado de pagos digitales en México, y que ellos lo que estaban esperando dentro de 5 años hoy empezó a acelerarse, justamente porque el consumidor, por ejemplo, barreras que tenía para hacer compras en línea, el que se resistía por miedo a la tarjeta, al fraude, hoy ya tiene la necesidad o la confianza de hacerlo, y va a ser muy difícil que dé marcha atrás. Ahora, Mariana, ¿tú cómo estás viendo esto? ¿Qué significa para las organizaciones? Y un poco la misma pregunta, ¿de dónde estábamos parados antes de esta etapa? Pues no creo que solamente fuera como cuestión de los consumidores que a lo mejor no estaban tan acostumbrados a comprar en línea, sino también está la otra parte de la comunicación, donde en mi caso a veces me tocaba ir a juntas pues súper lejos, y yo les decía a mis clientes, oye, es que podemos hacer una videollamada, y no se puede, no se puede. Y de repente pasó esto de la pandemia y ya fue así de, oye, ¿podemos tener una junta en Zoom? Y yo, por fin se puedo tener la junta en Zoom. Y pues me ahorraba el tráfico, me ahorraba el calor, y poco a poco, sobre todo tengo un cliente que hace eso, que hacía eso, y poco a poco se dio cuenta de lo funcional y lo práctico que es conectarse en línea. O sea, que no pasaba nada a la hora de hacerlo. Por otra parte, también creo que ha aumentado la confianza a la hora de comprar en línea. Sí es importante también que como nosotros como empresa tengamos una buena tienda en línea que les represente a las personas confianza a la hora de hacer entregas. La comunicación creo que también tiene muchísimo que ver. Hay que cuidar muchísimo a nuestros clientes cuando hacen una compra. Si tenemos la oportunidad de mandarles la guía de dónde va su pedido, eso también va a ayudar muchísimo a que la gente todavía pueda comprar más. La parte de las redes sociales también creo que ha sido muy, muy, muy importante, pero creo que también hay que considerar que debemos estar en los canales donde está la gente que está conectada con nosotros. Algo que ha pasado muchísimo es que me preguntan a veces si es buena idea abrir TikTok, y creo que es buena idea porque, es buena idea si tu público está ahí. No debes estar en un lugar porque está de moda, sino porque de verdad ahí va a estar tu audiencia. Si no, va a ser un canal que al futuro, de corto plazo, vas a terminar abandonándolo. O sea, también parte de esa adaptabilidad no tiene solamente que ver con, me voy a volver digital y voy a abrir todos los canales posibles y voy a tener una tienda en línea, si en realidad ni siquiera la necesitas. Claro. O sea, también es esta parte de tener cuidado con lo que estamos haciendo y ser conscientes de dónde nos vamos a conectar para que todo funcione de manera adecuada. Y eso que estás diciendo, Mariana, creo que vale la pena tenernos ahí un poquito. Lo que estás diciendo es que los pasos de los que hemos estado hablando y de los que vamos a seguir hablando durante el programa, el tema de redes sociales, el tema de contenidos, de marketing digital, el tema de invertir en tecnologías de información, tiene que tener un sentido estratégico, ¿no? Lo que estás planteando es, la pregunta es, brincar una plataforma, desarrollar un plan de comunicación, tiene que responder a si está dentro de tus objetivos, está dentro de tus públicos, clientes potenciales, es decir, no es la inercia, sino la estrategia, ¿no? Sí, por supuesto. A propósito, perdón. Sí. Es que a propósito de lo que decía Jorge, hay una encuesta de PwC muy reciente que dice que 13 millones de personas en América Latina en estos últimos 4 meses realizaron su primera compra online. Okay. 13 millones de latinoamericanos que en su vida se habían atrevido a hacer una compra online. Y habría que ver el dato de cuántas empresas hicieron su primera venta online también en este periodo, ¿no? Es importante. Claro. A ver, sí, adelante, Mónica. No, bueno, creo que lo que dice Mariana es muy importante, porque yo soy una escéptica de las redes sociales, te soy muy honesta. Vamos a ver si cuando termine el programa a ver si me convence. Jorge, Mariana y sí, soy bastante escéptica. En mi experiencia no me han funcionado, pero lo que dice Mariana creo que es
tiene ahí un punto. O sea, no tienes que ir a las redes donde no está tu público, ¿no? Y tener un buen retorno de inversión en redes sociales puede ser invertir muchísimo dinero. O sea, la gente cree que es muy barato porque tú puedes comprar un anuncio en una campaña en Facebook desde $5 diarios y en LinkedIn desde $6, o hacer un bid, ¿no? Una puja por $10 diarios, en fin, porque además es autogestionable, entonces aparentemente todo es muy sencillo y tú solito puedes hacer tus perfiles de quién quieres que vea la campaña, pero en el fondo no es tan sencillo. No, claro que no. Y sí te puede tomar mucho dinero, es mucho esfuerzo, sobre todo, digo, en contenido. Ellos son los expertos, yo no. Yo soy experta en B2B y el mundo B2B es otro animal, ¿no? Entonces, pero mira, vamos a volver sobre eso, Mónica, ahorita, pero creo que tienes toda la razón. Parte de lo que hemos visto en los últimos años, y ustedes, nuestros invitados son, sobre todo los que están en el campo de la comunicación, es que lo que hemos visto es una profesionalización del campo de la comunicación en el mundo digital, y hemos pasado de la idea de que el becario, la becaria, el recién egresado, porque es joven, el Sobrinity Manager. El Sobrinity Manager, porque tiene 20 años, y yo soy muy fan de los jóvenes de 20 años, pero ninguno, por tener 20 años, sabe hacer una estrategia de comunicación o sabe usar una herramienta en la medida en que lo sabrá, en la medida en que lo aprenda, pero no por la edad, digamos, no es un chip que venga preinstalado. Entonces, vamos a ir a un corte ahorita, pero vamos a regresar con esto que apuntaba ahorita Mónica, es decir, a ver, una empresa en el nuevo contexto que hoy estamos viviendo, y para que, como decía Rosalit, no sea una crisis, sino sea una oportunidad, ¿qué tendría que estar haciendo en el nuevo momento que hoy estamos viviendo en México y en el mundo? Si les parece, de eso regresamos a platicar aquí en El Círculo. Vamos a una pausa y nosotros ya volvemos. Ya estamos de regreso y a ver, Jorge, si quieres vamos contigo. Hoy una empresa, tú decías hace rato y me gustó mucho, 3 momentos, ¿no? La que vivía fuera de las redes, la que entendió que tenía que empezar a meter y a lo mejor, como cuando te metes a la alberca, metes el piecito con un poquito de miedo, y cuando tú dices hay que aventarse porque ya todo el proceso lo tenemos que llevar acá. A ver, primera pregunta, ¿todas las empresas tendrían que seguir esa ruta? Y creo que es pertinente porque a lo mejor de pronto, un poco lo que terminamos diciendo en el bloque anterior, no sé si todos los negocios tienen que seguir por ahí. ¿Cómo decide una organización si tiene que ir por la cadena completa de las 3 etapas que tú hablabas hace rato? Totalmente. Yo creo que el primer punto que vale la pena que cualquier empresario de cualquier tamaño haga es sentarse y decir, a ver, ¿cuál es mi objetivo de negocio, mi objetivo de marketing y mi objetivo de comunicación? Casi siempre van vinculados, pero hay que identificarlos muy bien. Y una vez otra vez, objetivo de negocio. ¿Y ese qué tipo de elementos puede ser? ¿La venta? ¿El segmento? ¿Cuánto tengo que vender? ¿Cuál es el ticket promedio? ¿Cuál es la frecuencia de consumo promedio? ¿Qué perfil de cliente es el que me deja ese tipo de ingreso? ¿No? Eso en el rubro de venta. Luego, decías marketing y comunicación. En mercadotecnia, ¿no? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Las 4 P's, ¿no? A ver, ¿cómo está compuesto mi producto? No solo en cuanto a atributos físicos, sino atributos funcionales, emocionales, de performance, ¿no? Todo cómo se compone un producto. Algo que vi, por ejemplo, de muchas empresas, por ejemplo, los restaurantes, tuvieron que modificar su producto y su propuesta de valor en estos meses porque no tenían abierto, porque tenían que seguir pagando cocineros y meseros, y cambiaron completamente el producto. Entonces, decisiones de mercadotecnia tienen que ver con eso, con producto, con promoción, con cómo lo voy a distribuir en este nuevo contexto, y esas son como las pausas en el tema de mercadotecnia. Finalmente, de la comunicación, pues otra vez, ¿no? Temas como que el que le habla a todos no le habla a nadie, ¿no? De enfocar muy bien, a ver, ¿qué tienes que decidir? ¿A quién se lo tienes que decidir? ¿A través de qué canales? ¿Cuáles son los medios? ¿Va a ser a través de un canal pagado, como puede ser una pauta en Facebook, un anuncio en LinkedIn, puede ser a través de canales propios, medios ganados, etcétera? O sea, hay muchas preguntas que lo componen. Ahí yo sí recomiendo mucho que toquen base con alguien que entienda de estos temas, ¿no? Porque, a ver, el empresario conoce muy bien de su empresa, de su negocio,
pero no necesariamente conoce de estos temas. Y a Por veces supuesto. ayuda que toque base con alguien que conoce un poquito más y que le ayude a aclarar cosas. Ok, a ver, y ahora vamos a ese tema, Rosalit, hablando de que ya Jorge te puso ahí la mesa. A ver, lo mismo, vamos al tema que planteaba Mónica, el tema de las redes sociales, por ejemplo. ¿Cuándo sí, cuándo no y para qué? Ok, bueno, cuándo sí y cuándo no, eso depende mucho de lo que dice Jorge, de que saber para qué quieres, o sea, porque muchas personas dicen, es que yo quiero ser influencer, sí, pero ¿para qué quieres todas esas personas ahí? O sea, vas a vender en línea, qué quieres posicionar como marca tú, etcétera. Entonces, tienes que saber qué es lo que quieres primero y de ahí decidir qué red social te va a funcionar mejor, ¿no? Y además hay algo que a veces la gente no ve. Saber cuáles son las habilidades que uno tiene, porque muchas veces, pues alguien, no sé, le da muy bien hablar en público y entonces se vuelve un excelente youtuber y ese es su canal, ¿no? En el cual puedan generar ya una comercialización de todo lo que hacen. Pero ahora sí que depende mucho de las habilidades de cada uno. Quizá hay alguien que hace muy buenos contenidos gráficos, pues entonces vámonos por Instagram, ¿no? Y depende también mucho del rubro en el que se encuentre, ¿no? Y cada una de las redes sociales tiene sus bondades para poder viralizarse o para poder llegar a más personas y dependiendo también a qué tipo de persona le quieras hablar. O sea, digamos que hay muchísimas, no hay una fórmula que yo te pueda decir, si vas a vender casas tiene que ser esta, ¿no? Pero sí hay muchas de las cosas que puedes hacer e implementar ideas. Aquí lo que yo siempre les digo en redes sociales es que la creatividad es lo mejor que puede haber en tema de redes sociales porque te da la creatividad a cómo vender, cuáles pueden ser los canales, cómo presentarlo y siempre y cuando tú hables como muy directamente con el cliente y le crees esa confianza te puede funcionar mucho. De hecho, las campañas de Facebook o las campañas en general en redes sociales te ayudan mucho a dar ese empujón para que las personas puedan conocer de tus productos. Yo creo que es una oportunidad excelente porque te pueden conocer desde aquí en México, desde en tu pueblo, en tu provincia, en todos lados, te pueden llevar a muchos lados. Entonces, yo lo que recomiendo mucho en este sentido es que, pues, básicamente si no tienes nada, infórmate, googlea básicamente cómo hacer una venta online para que tú te vayas empapando. Si bien es cierto que el empresario no tiene que conocer todo, pero sí darle la oportunidad a estas nuevas tecnologías, a estos nuevos alcances y a el marketing digital en general. De acuerdo. Y ahorita vamos con Mariana y vamos a hablar con Mónica, que hablaba de su escepticismo, que además me parece muy, muy claro y muy fundado. Y empezaría a ver, Mariana, un poquito preguntarte para qué sirven las redes en esta lógica que estamos platicando y cuáles son las expectativas realistas. Porque yo que soy muy usuario de redes sociales, entiendo, por ejemplo, que las redes pueden ser un espacio para construir reputación, para vincular tu institución con los temas que a ti te interesan, para encontrar comunidades de interés con las que te quieras relacionar de alguna manera. Y eventualmente también para vender, digamos, pero no necesariamente, y ahí entiendo que esa parte del escepticismo de Mónica y de muchos otros, que de pronto les venden la expectativa de que las redes son la venta, y las redes pueden ser venta, pero no necesariamente solo sirven para eso, y no necesariamente se van a convertir en venta. A ver, Mariana, ¿tú qué podrías decirnos en ese sentido? Lo que pasa es que con redes sociales son un nuevo canal de comunicación, pero no solamente ayudan a la venta. Yo creo que ese también es algo que se ha dicho de manera equivocada y por eso es que mucha gente a veces prefiere salirse de ahí, porque la primera promesa que muchas veces te hacen es vas a vender en redes sociales y eso en muchas ocasiones no es cierto. Lo que de verdad pasa con redes sociales es que puedes acercarte a tu audiencia porque ya es un canal donde los usuarios se comunican con las marcas y las marcas deben de responder de manera inmediata. O sea, ya no es lo mismo que estar a lo mejor pidiendo una llamada por teléfono y a ver si te contesta alguien y a lo mejor es un call center. Ahí la gente muchas veces se empieza, no sé, a quejarse o tiene alguna duda o tiene una sugerencia y la marca está segura que debe de responderte algo. Por eso es que también de ahí salen las crisis de marca que muchas veces hemos visto. Por otra parte, creo que las redes sociales son un gran recurso, pero para branding, o sea, para el reconocimiento de marca. Muchas marcas han salido bien beneficiadas de redes sociales con el simple hecho de tener una buena comunicación que sea asertiva, que estén en los canales correctos, como mencionaba hace un momento,
que tengan a lo mejor la parte visual muy bien cuidada. Creo que eso sí tiene muchísimo que ver. Yo creo que en Internet nos enamoramos de lo que vemos. Eso es lo que también pasa con las tiendas en línea. Quizás tienen una muy buena fotografía y a partir de esa fotografía convences completamente a alguien. Ahora, que si esa fotografía tiene un buen mensaje, eso también va a hacer que la gente pues todavía piense que a lo mejor tienes un buen producto. De ahí también es que el contenido visual puede ser un arma de dos filos. Si tú tienes un buen producto y lo estás anunciando bien, pues se va a vender muy bien, pero si tú tienes una buena fotografía y en realidad el producto es engañoso, ahí entra también la otra parte donde la gente también se suele quejar muchísimo. Pero yo creo que lo que ayuda mucho en redes sociales es el reconocimiento de marca que pues al final yo creo que es lo más importante. O sea, las ventas pueden ser inmediatas, pero cuando hay un branding detrás, es más fácil que la gente confíe en eso y es más fácil que no compitas por precio porque estás haciendo un buen trabajo de branding a que solamente te dedicas a estar vendiendo. Claro, vendiendo. Porque si es contraprecio, pues es complicado y puede haber alguien que pueda más barato. A ver, nada más, Perdón, Mónica. Sí, a ver, Rosalía. Te platico, aparte, aunado a lo que nos comenta Mariana, es que al final tienes estadísticas que muchas personas ni las pelan y esas estadísticas es el mapa hacia donde tienes que ir. Claro. Es importante que ustedes vean hacia dónde, si me está funcionando este contenido o no, o me está funcionando esta estrategia que estoy haciendo. Y básicamente en redes sociales todo es prueba y error hacia donde te vaya a funcionar. ¿Qué es el gran difícil? Sí. A ver, déjame nada más. Sí. Ok, perdón, y complemento eso, es que ahí también en la parte de las estadísticas hay algo muy bueno que hemos visto con algunos clientes de tienda en línea, es que de ahí también ya podemos saber qué productos están funcionando y cuáles es mejor sacarlos de stock. De acuerdo. Entonces, las estadísticas son súper importantes. Y justo sobre eso, Mónica, a ver, yo creo que algo de lo que hemos aprendido en este tiempo es que quizá en esta segunda fase que decía Jorge, las empresas primero pues estaban en el mundo fuera de lo digital y luego pues por el Sobrinity, ¿cómo fue el Sobrinity Manager? Entendieron que tenían que tener una página en Facebook y que había que estar luego en Twitter, que es un territorio bastante hostil y peligroso. Es un barrio peligroso, digamos, que hay que saberse mover ahí. Pero quizá, Mónica, lo que hoy son más conscientes las organizaciones es que no basta con abrir una cuenta si no tienes todo lo que se necesita para aprovechar lo que el mundo digital lo señala. Y ahorita yo quisiera que tú nos platiques un poquito más sobre qué tan complejo es esta migración. Por ejemplo, ahorita decía Mariana, ¿no? A ver, tú puedes saber qué producto estás vendiendo o no, que es el sueño del marketing, ¿no? Porque entonces ya sé qué producto pues tengo que empujar y cuál no. Sé qué está viendo mi consumidor y qué le gusta y qué mensajes reacciona y comenta y comparte y cuáles no. Es decir, y luego tengo que tener capacidad de respuesta, colocar el producto, en fin. ¿Qué implica para una empresa migrar hacia el mundo digital más allá del componente de redes del que hemos estado hablando ahorita? Bueno, independientemente de que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis colegas, que nunca creí que fuera a estar de acuerdo, pero creo que le han dado al grano. El brand storytelling es la gran herramienta, no de ahora, de hace muchísimo tiempo, y gracias a las redes sociales se puede utilizar muy favorablemente, pero eso implica saber muchísimo de contenido y te tienes que acercar a un profesionista. Y además, también Jorge mencionó, tienes que conocer a tu consumidor, tienes que saber quién es y ponerle casi una persona, o sea, cómo se llama, dónde vive, cómo es su día, ¿no? Cuáles son sus actividades, en qué momento consume más o menos del día tu producto, tu servicio, en fin. Y otra cosa que mencionaron muy importante, la data, ¿no? Hoy vivimos en el mundo de los datos. Las redes sociales te permiten hacer muchas mediciones, pero tienes que saber qué medir, con qué medirlo. O sea, no es enchilame otra, pues, ¿no? Las redes sociales no es, ya tengo mi página en el web, ya tengo mi perfil en Facebook, y ya estoy. Mi muro en Facebook y mi cuenta en Twitter y ya estoy en redes sociales. Para algunas pymes, sobre todo para aquellas, y ahora sí tengo que llevar agua a mi molino, para aquellas que no venden productos de consumo, sino que venden B2B, business to business,
que sus clientes son corporativos. Con otras empresas, sí. Es otro mundo, y yo ahí sí creo que, independientemente que usen o no redes sociales, creo que lo más importante es acercarse a un medio B2B en su industria, porque ese medio ya hizo esa chamba. O sea, ya ese identificó medio, a quién quieres que te escuche. Exacto, ya conoce a tu audiencia, le habla a tu audiencia todos los días, se comunica a través de e-newsletters, de sus propias redes sociales, de sus webinars, todos sus properties o todos sus diferentes medios que tiene comunicación con esa audiencia, incluyendo presenciales, que ahora no se pueden hacer, pero bueno. Pero algún día se podrán hacer. Esperemos que pronto. Entonces, acercarse a un medio B2B es, yo creo que un paso importante, y quizá podría ser el primer paso, porque los editores estamos acostumbrados a generar contenido. Entonces, le podemos generar el contenido que esa marca le va a costar mucho generar, o va a tener que tener una agencia digital que le esté generando los contenidos, y no el Sobrinity Manager, ¿no? Entonces, finalmente, el hecho es que sí le tienes que invertir en contenido, sí tienes que invertir en conocer a tu audiencia y dónde está tu audiencia, y yo creo que en B2B lo mejor es recurrir a un medio especializado en tu industria. Sí, claro, porque te ahorra esto que apuntaban del tiro de escopeta, digamos, que puedes gastar recursos hablándole a no sé a quién para hablarle para el que tienes un mensaje que resulta relevante, ¿no? Jorge. Sí, yo creo que, sumando a todo lo que han comentado, creo que hay que ser sumamente estratégicos y hay que entender muy bien cómo a partir de los presupuestos que tenemos podemos y nos conviene accionar ese presupuesto. Que siempre ha sido relevante, pero cuando tienes menos dinero, pues se vuelve más importante. ¿No? En el tema B2B, casi siempre, yo digo, a ver, no me tengo que clavar mucho en la estrategia B2B para saber que, bueno, busca partners y busca medios especializados en la industria. El tema del sitio web, a veces lo dejamos completamente de lado, pero un buen sitio web, un buen landing page, una página de aterrizaje donde comuniques perfectamente tu propuesta de valor, sigue siendo igual de válido, y la mezcla entre, por ejemplo, Google, en los anuncios de Google Ads, y un buen sitio web puede ser una buena mezcla. Hay para muchas empresas a las que yo nunca recomiendo entrar a redes sociales. Le digo, a ver, vamos a trabajar muy bien en un landing page que sea súper vendedor. Vamos a montar una campaña en Google para los términos de búsqueda que tienen que ver con lo que tú vendes y haces bien. Y entonces a partir de ahí vamos creciendo y vamos optimizando sus presupuestos. A lo mejor para una empresa que le vende a otras empresas, un B2B, no voy a estar en Facebook generando contenido, pero por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado todos de las estrategias de remarketing. Esto de que entras a buscar un vuelo y por las próximas 2 o 3 semanas te aparece el anuncio del vuelo a donde... Te persigue. Eso abres tu closet y tienes ahí colgado un anuncio. Sí. Porque es una forma de eficientar los presupuestos. Si yo ya sé que alguien entró, estaba buscando... porque tiene un interés. La posibilidad que termine comprando es mucho más alta que quien no lo andaba buscando. Totalmente. Y no es un escopetazo, sino es un tiro bien dirigido, ¿no? Otra vez, tiene que ver con entender muy bien la estrategia, de saber cuáles son las herramientas y de poder accionar esa data. El remarketing es una herramienta que a veces es un poquito compleja la configuración inicial, pero a partir de una configuración inicial, prácticamente el proceso de marketing se puede automatizar en muchos sentidos. Y o sea, cada peso que tú le enfocas a un, por ejemplo, si vas a hacer redes sociales solamente la parte de remarketing, seguramente te va a ayudar a avanzar en este proceso que va desde el awareness o el reconocimiento hasta la conversión. A mí me gusta mucho pensar en términos de un embudo, donde nadie conoce lo que no compra y después... Hasta que terminan comprando, ¿no? Termina efectivamente la conversión. Vamos a hacer una nueva pausa y vamos a regresar con recomendaciones de nuestras expertas y nuestro experto sobre, a ver, cómo tomar decisiones en este momento. Si usted tiene una empresa, si usted está emprendiendo, ya tiene un negocio, usted no necesariamente tiene que ser experto, pero tiene que hacer las preguntas adecuadas a los expertos. Hasta para saber que lo lleven que no le vendan espejitos y que lo lleven a donde le tienen que llevar. Si le parece, de eso platicamos regresando a esta pausa.
Ya estamos de vuelta y le ofrecimos antes de la pausa darle elementos para que usted pueda tomar mejores decisiones. Yo creo que una de las cosas que nos han dicho aquí, y me parece fundamental, es que las redes sociales, que la construcción de contenido, que la estrategia de comunicación y de marketing, pues requiere un nivel de profesionalización como el tema fiscal, como el tema legal, como el tema de logística, y que pues para crecer hay que apostarle en serio, digamos, a este tema. Ya ves, Mariana, yo quisiera empezar contigo preguntándote, a ver, si alguien quiere entrarle a este campo, ¿cuáles son algunas de las decisiones o elementos que tiene que tener claros para que cuando contrate a alguien que sea experta como tú o experto en un tema, le pueda ayudar, digamos? ¿Qué es lo que sí tiene que tener claridad que le va a permitir tener una mejor relación con el proveedor, que ese sí es experto en ese campo? Yo creo que primero el dueño de la empresa tenga objetivos claros de lo que quiere, que no sea nada más cuestión de es que ya todos están digitalizándose y yo también quiero estar ahí, sino más bien que vea por su negocio y de verdad se dé cuenta si necesita en este momento estar, por ejemplo, en Instagram o estar en Twitter. A lo mejor solamente necesita un canal y no necesita estar conectado en 5 canales. También creo que es bien importante que sí se acerque a un experto. Algo que he notado y que justo subí hoy a mi Twitter, nos estamos llenando de webinars y de expertos. Están saliendo expertos en marketing digital. Hay gente que toma un curso y de ese curso hace un curso y ya le enseña a la gente lo que tiene que hacer. Y pues no se trata de eso. Creo que sí debe de buscar a alguien que ya tenga experiencia dentro de estrategias de marketing y que sí tenga manera de comprobar que va a tener buenos resultados con esa persona, que sobre todo lo oriente. Creo que también es importante que ese dueño de negocio tenga la pericia de saber si la persona o el experto que está en cuestión de marketing no le está queriendo vender un paquete con página web, landing, e-commerce, 5 redes sociales, porque eso también es algo que desafortunadamente pasa muchísimo. Creo que cada negocio es distinto, cada negocio tiene distintas necesidades y es importante que se dé cuenta si de verdad le están vendiendo lo que le va a funcionar o le están vendiendo por vender. Porque eso que le va a funcionar al que se lo vende, claro. Que le va a funcionar al que se lo vende. Pero sí, o sea, sí que se pongan como a investigar quién está detrás de la agencia, qué resultados ha dado. Y también ahorita el Internet es un gran recurso. Ha aumentado muchísimo los usuarios de Internet. Creo que es buena idea que nos pongamos a investigar qué debe de tener más o menos una estrategia. A lo mejor no volvernos expertos como dueños de negocios, pero sí tener ya más o menos la previsión de lo que nos podrían ofrecer para ver si eso es lo que nos conviene. A ver, Jorge, la misma pregunta. Tú ya has saltado ahí algunos elementos de objetivos, de campos que hay que tener claridad. Ahorita nos decía Mariana, y con toda razón, pues de entrada busca trayectoria, busca experiencia, que sea una cosa más a la medida, como tú planteabas también, y no en automático el paquete el mismo para todo mundo. ¿Qué agregarías tú a esto, pensando otra vez en quien lo está oyendo y quien de pronto dice, bueno, pues yo, si ahí encuentro herramientas para crecer esto, lo voy a hacer, pero ¿cómo? ¿Qué tengo que mirar? Del otro lado, Mario, y un poco contrario a mis intereses como agencia, ¿no? Y pensando en pláticas que de repente he tenido con muchos amigos emprendedores o que tienen una pyme, y por regla general les digo, sin que sea así de simplista, porque no es una decisión que se toma así, pero les digo, si tu presupuesto para marketing digital es de menos de 15,000 pesos mensuales, no pagues agencia. Te recomiendo una serie de cursos gratuitos para que empieces a validar ciertas ideas, ciertos mensajes, ciertas propuestas de valor y entonces más bien inviertas ese presupuesto en difusión. Porque si tú le vas a pagar... O sea, te va a ir el presupuesto en el tercero. Va a quedar 10,000 o 12,500 y le va a meter 2,500 al pago de pauta, pues ya no sirvió de nada. Hay un montón de cursos, Facebook y Google, que ahora son los grandes jugadores en la industria de publicidad digital. Dile a los medios. Todo lo posible para saltarnos a las agencias. Lo han hecho tan fácil y con pensado completamente en el usuario para que cualquier persona pueda pagar publicidad a través de sus canales. Ahora, dicho esto que acabas de decir, que me parece además un gesto de honestidad profesional, entendiendo que, claro, el efecto va a ser distinto que si vas de la mano de un profesional. Pero lo que tú estás diciendo es, si tienes un presupuesto de este tamaño, hay herramientas que puedes utilizar. Ahora, dicho eso,
¿cuáles serían los criterios que esa persona tendría que tener claros para sacar el mejor provecho de su dinero que va a colocar directamente en alguna plataforma? Yo diría, a ver, hay 3 puntos: estrategia, contenido y difusión. La estrategia y el contenido no es tan fácil hacerlo directamente en Facebook o en Google, ¿no? Hay que hacerlo, y ahí si te puedes juntar con un profesional, va a ayudar muchísimo. En la parte del contenido, pues también, ¿no? Aunque hay herramientas como Canva y con ciertos programas que han hecho muy fácil el generar gráficos para tus publicaciones en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, también ayuda tener el apoyo de un profesional. Yo diría, en la parte en donde vale la pena volverse expertos, es en la parte de difusión, de pautar anuncios en Google, en Facebook. A veces son detallitos, ¿no? Facebook te lo pone tan fácil que tú publicas algo y te pone un botoncito ahí que dice, a ver, patrocinar, ¿no? Sí. Consejos tan sencillos como que no lo hagan desde ahí, que se metan a la plataforma de business de Facebook para pautar directamente, son cosas que hacen que una pyme, un pequeño negocio, una startup, pueda empezar a validar mensajes y eficientar presupuestos publicitarios, porque son momentos en los que vale la pena sacarle el mayor fruto a cada peso que invertimos en publicidad, y creo que vale la pena. Y yo agregaría, y ahí Rosalita, a ver la pregunta, yo, digamos, desde la experiencia periodística, diría que también el tema es el tipo de, o sea, una parte es la pauta y la otra es la producción de contenido, ¿no? O sea, contenido que atraiga a tus seguidores, a potenciales clientes o a clientes, a las especialistas que te conozcan. Y ahí, ¿qué recomendación podríamos hacer? Porque claro, una parte es anuncios y la otra es qué contenido puedo producir que sea relevante y que me sume a esta marca de la que hemos estado hablando. Perfecto. Mira, lo que yo recomiendo al principio de todo es lo mismo, de verdad lo mismo que Jorge, porque mira, las pymes generan el 72% del empleo y eso quiere decir el 52% del PIB. Y entonces, imagínense cómo vamos a salir, bueno, en general de la llamada crisis que les dije. Entonces, ¿qué sucede? Es que aquí metemos toda esta información con expertos, sí, pero yo les recomendaría muchísimo que se metieran a cursos realmente de gente que obviamente que sepas que es experta en el tema y que te metas a saber cómo generar los contenidos. De hecho, yo acabo de hacer un curso precisamente para contenido, para que de tu celular puedas utilizar las aplicaciones, puedas generar contenido, porque es lo que todos los días estás subiendo y de pronto te quedas sin contenido y tienes que pagar al diseñador, y el diseñador obviamente que no publicas un día y otro día no, publicas todos los días, entonces eso genera como mucho dinero que tú tienes que estar pagando. Entonces, si tú aprendes a utilizar las herramientas y obviamente poco a poco lo vas haciendo, esto es que vayas implementando nuevas estrategias, en fin, o sea, que conozcas esas aplicaciones que te hacen un contenido muy lindo y que se ve muy atractivo, y obviamente tú, como conoces tu empresa, tu negocio, tú sabes qué va a ser funcional y obviamente te vas a basar en las necesidades que tiene el cliente. Acuérdate, a mayor cliente que sepa sus necesidades, entonces vas a saber cómo hablarle y vas a darle en el clavo. Pero definitivamente creo que la gente tiene que invertir mucho en el tema del conocimiento, porque esto va a hacer que puedas llegar a mucho más personas, y obviamente después viene la pauta y te va a ayudar muchísimo. Y aquí sí creo que es importante decirles a todas las personas que nos están viendo que no se desesperen. El tema digital, bueno, a nosotros nos ha llevado muchísimo tiempo comprenderlo, y el que tú puedas ir haciendo esos contenidos día a día y que no te vayas como que a querer hacerte experto, bueno, eso te va a dar como la pauta a que poco a poco vayas avanzando, pero no te desesperes si no te llega al primer instante toda la creatividad, ¿no? Este es un proceso. Yo agregaría nada más, Mónica, algo que han estado ustedes diciendo, no con esa palabra, pero ahí está, el evitar que en la comunicación seamos únicamente autorreferenciales, ¿no? Que pasa muy en redes, hablar de mí y después de mí y al final de mí. Y destacaría esto que ahorita apuntaba Rosalit, se trata de lo que yo tengo que decir que resulta relevante para el otro, porque el otro tiene un universo de información disponible, y si lo que yo le estoy ofreciendo no es relevante para él, pues no tiene por qué escucharme. Y ahí, Mónica, ¿qué le podrías tú recomendar? Además de lo que ya escuchamos, tú decías hace rato el tema, por ejemplo, de los medios focalizados, especializados, que le hablan a la industria, que ya hicieron esta labor de quitar a los que no son del tema para tenerlos ahí, pero incluso en ese campo te diría, ¿qué tipo de contenidos son los que hay que producir
para que te saques provecho de plataformas como estas? Bueno, definitivamente el contenido es rey y yo también soy periodista, entonces pues tengo que hablar a favor de los periodistas. Y tú muy bien, Mónica, tú muy bien. Gracias, sí, claro. Y somos los quienes se supone que deberíamos saber hablarle a nuestra audiencia. Y cuando hablamos, un poco tratándolo de casar esto con lo que ya decían mis colegas de las áreas de marketing, las mejores campañas en redes sociales son justamente las que no están tratando de vender, son las que aportan conocimiento, las que educan, las que se meten en la conversación con la comunidad. Y a lo mejor de 4 tweets, si estamos hablando de tweets, o de 5 posts en Facebook, uno le trata de vender algo. Todos los demás es un dato curioso, es una aportación ¿no? cultural que hace la empresa, claro, siempre en torno a lo que sus consumidores quieren, o las preocupaciones o las necesidades de sus consumidores. Y como ya han dicho muchos buenos publicistas, se trata de enamorar al consumidor, se trata más que de otra cosa de emocionarlo, de hacer que tu marca tenga una historia, que contar. Entonces las mejores marcas son las que atrás tienen esta cuestión del storytelling, que está tan de moda también desde hace muchos años, y entre los cursos que deberían tomar, yo creo que, así como Rosalit, que me parece perfecto que todo el tiempo hay que estarse educando, pues uno de esos buenos cursos, y hay muchos en internet, es el de storytelling, ¿no? Para saber cómo darle a tu marca ese componente que a lo mejor hoy no tiene. Y añadiendo también, creo, a lo que decía ya antes Jorge y Mariana, de alguna manera, no se trata de ir a redes sociales porque tengo que ir a redes sociales. También ve qué está haciendo tu competencia, porque capaz que viendo lo que está haciendo tu competencia vas a aprender también un montón, y entonces pues, trata de ponerte al parejo que ellos. Y tu competencia puede ser una empresa en Colombia, en Argentina, en Bélgica. O sea, hoy en día la globalización tiene sus pros y sus contras. O sea, la competencia te puede salir del lugar que menos te lo esperas. Entonces, también tus mensajes tienen que ser atractivos para públicos, digo, tomando en cuenta otra vez si tienes un nicho de mercado o no tienes un nicho de mercado, tienen que ser atractivos al mayor número de personas, y tienes que pensar que te puede caer un cliente de cualquier sitio, a menos de que no quieras que llegue. Entonces también esa es otra estrategia, ¿no? Porque no lo puedes satisfacer. Y si no vas a poder satisfacer a ese cliente, pues lo único que te vas a hacer es mala reputación. Entonces las redes son súper peligrosas en ese sentido. Como te puede salir la jugada muy bien, también te puede repercutir en tu reputación. Y yo agregaría, reforzando esto que apuntas, Mónica, que las redes sociales son un espacio para promoción, pero son también una ventanilla de quejas. Y que si no estás listo para atenderlas cuando lleguen esas quejas, pues vas a tener un problema, o puedes potencialmente tener un problema muy serio. Y por eso me parece que lo que han estado diciendo aquí es, a ver, vete con cuidado, aprende, optimiza los recursos, lee la información que se está generando, aborda este tema desde un punto de vista estratégico, con intencionalidad de qué quieres lograr, para ver cómo vas a medir incluso si estás funcionando o no estás funcionando. Yo quisiera que ya, porque con ustedes el tiempo se ha pasado volando, que vayan pensando en una idea que quisieran dejar a nuestros amigos que nos están viendo y que con la que pudiéramos cerrar este programa en el que hemos estado platicando. Yo creo que sin espantar a nadie, diciendo que hay una oportunidad, pero que hay que hacerlo con profesionalismo. A ver, Mariana, si quieres vamos cerrando contigo. Muy breve, por favor, un comentario que tú digas. A ver, si hay una cosa que hoy tienen que atender las organizaciones, yo diría esta. Que no se paralicen. O sea, que en este momento, más que tener miedo, es el mejor momento para hacer cambios, para adaptarse y mantenerse actualizados. El Internet también da algo importante, que es que hay que estarse actualizando constantemente. Y me gusta mucho porque además el juego hoy es diferente al juego hace 4 meses.
Exacto. Y si seguimos siendo lo mismo que hace 4 meses, pues a lo mejor no estamos entendiendo que el escenario cambió. Entonces me gusta mucho la idea de no te paralices y además, Mariana, un buen consejo en tiempos donde la crisis, porque en efecto hay una parte económica, sanitaria, que ya después a ver qué hacemos con ella, ¿no? Como dice Rosalít. Pero en principio, claro que en el entorno está pasando algo muy serio en términos de gasto, en términos de caída de inversión, etcétera. Entonces, no paralizarte. Muy bien, Mariana. A ver, Mónica, contigo. Pues yo diría reinventarse. Muchas empresas, justo como también dice Rosalít, en lugar de ver crisis, vieron oportunidad, y de estar haciendo una cosa, hoy están haciendo quizá otra muy diferente. Sí, sí, sí. Y les tomó pues dos meses. O sea, de hecho, muchos directores de sistemas decían, nos dimos cuenta, nos han comentado, nos dimos cuenta de lo lentos que éramos. O sea, lo que hicimos en 2 semanas de echar a volar gente a trabajar como en trabajo remoto, algunos lo lograron en 4 días, pues, pero algunos en 2 semanas, eso nos hubiera costado antes 1 año, $10 millones de presupuesto, etcétera. Entonces, bueno, reinventarse es siempre ha sido, y hoy más, y reinventarse muy rápido además. Me gusta. Rosalít. Yo creo que todas las empresas, aunado a lo que dice Mónica, tienen que saber cuál es su esencia, es decir, cuál es su valor agregado, que no se escuchen como el resto de las demás empresas, porque si se escuchan igual, pues no van a poder vender eso que los hace únicos. Entonces creo que vayan muy adentro para saber qué es lo que van a darle al público, y otra de las cosas es que se adapten a esto. Analicen cómo va cambiando la comunicación, porque es importantísimo. Lo que antes, por ejemplo, 30 segundos eran pocos, ahorita es mucho. Entonces se reduce a 15 segundos con TikToks y con Instagram Stories, con todo esto. Entonces fíjense mucho en la comunicación de cómo es hablarle a la gente, y obviamente esto es una carrera de la adaptabilidad. Tómenselo con calma, disfrútenlo, aprendan, pero sobre todo pues enfóquense mucho en generar en digital para generar mayores ventas. De acuerdo. Y Jorge, como dijo Rosalít, con la duración de un TikTok, tu consejo, por favor. Es que no se abrumen, que hagan un plan de digitalización y entender que la digitalización, no es de cero, no es todo o nada, es poco a poco. Es un modelo de madurez que tiene que ir creciendo en función de objetivos, en función de resultados y en función de presupuestos. Que sea poco a poco y que haya un encargado por organización. Digan quién es ahorita. Por más chiquita o grande que sea la organización, ¿quién es el encargado de digitalizar el modelo de negocio? De acuerdo. Pues muy bien, pues muchas gracias, Jorge. Creo que hasta te sobró, tío. Muy bien. Gracias, Jorge. Gracias, Mariana. Mónica. Rosalít. Gracias a ti. Gracias a los 4. Y gracias a usted por habernos acompañado. Seguramente usted conoce a alguien que tiene una empresa, usted mismo a lo mejor, que le puede ser útil los consejos que aquí han compartido con nosotros. Compártale usted el programa, que se lo va agradecer, y le invito a que continúe con la promoción aquí de Justicia TV, y nos vemos pronto en una nueva edición en El Círculo. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.